Gaia actualmente ha abierto un espacio de reflexión sobre la educación superior de calidad para el mundo de hoy. Nos planteamos entonces las siguientes preguntas. ¿Qué es la universidad? ¿Cuál es su rol en la sociedad? ¿Cuál es la calidad de la formación superior que se requiere hoy? ¿Cómo ha de ser la forma de aprender? Para ello invitamos al filósofo y profesor Humberto Giannini, Premio Nacional en Ciencias Humanas, a aportarnos luz con su diagnóstico y su visión respecto de estas preguntas u otras que estime conveniente. Gracias. Muy bien. Los invitamos a compartir con nosotros sus pensamientos. Muchas gracias. Bueno, la pregunta primera, yo me la he formulado incluso públicamente. ¿Qué es la universidad? Porque hay tantas universidades, entonces la pregunta es, ¿cuándo un organismo colegiado tiene el derecho o puede, digamos, legítimamente llamarse universidad? A mí esto me llevó a una investigación muy bonita, que no viene tal vez al caso recordarla, digamos, que la pregunta, ¿por qué en Italia y en otros países no se llama solamente universidad? Todas se llaman Universidad de los Estudios. Qué raro si uno traduce eso, digamos, si la universidad es una institución de estudio, ¿por qué entonces una institución de estudio sobre los estudios? Parece que hay algo de más ahí. Y me fui a averiguar, digamos, el sentido de la palabra universidad, y era asociación de los iguales. Entonces, asociación de los iguales, de los zapateros, de los industriales y de los que se dedican al estudio superior también. Pero la universidad era una asociación libre de en su nacimiento, una asociación libre de los iguales que querían estudiar, que querían saber más, que querían conocer, digamos, la calidad del hombre, del ser humano, no sé si. Y entonces la universidad elegían los alumnos a sus directores, a sus rectores. Fue muy hermoso todo eso, cómo se inició. Bueno, la historia no es siempre hermosa, ¿no es así? La universidad se fue profesionalizando. Nació como un afán, ¿no es así?, de conocer al ser humano, de conocer el cosmos, de conocer las relaciones con los grandes principios que pueden regir el cosmos, y de eso empezó a profesionalizarse según le convenía mucho, digamos, al sacerdocio de la época. O sea, sacar muchos sacerdotes en el siglo XV, por ejemplo, cuando viene el protestantismo, entonces hay que sacar muchos sacerdotes. Entonces es escuela de teología. Hay que sacar muchos abogados, porque está el problema de la tierra, el problema de la herencia. Bueno, y entonces la universidad se convirtió en una escuela profesionalista. Fuera de ella estaba Galileo, estaba Copérnico, fuera de ella estaba el estudio de la lengua nacionales, se hablaba el latín solamente, y en el siglo XV hablar latín solamente era ciútico. La gente empezaba a hablar el italiano, el francés, el español, y lo hablaban muy bien y escribían grandes obras y no en latín. Entonces la universidad pierde su prestigio. Y ahí entonces a mí me ofrecía eso una reflexión. ¿Cuándo la universidad pierde su prestigio? Cuando se vuelve una institución profesionalista. O sea, cuando piensan, es así, que debe dedicarse a crear profesiones, maneras de ganarse la vida en el fondo. Se pierde, no es así, su condición de nacimiento. La universidad es... ¿Qué es lo que quiere la universidad? Contestarse de alguna manera cualquier problema que interese al ser humano como ser humano. La astronomía,
la historia antigua, qué sé yo, todo lo que puede constituirnos ha sido un motivo de interés del ser humano en cuanto ser humano. E incluso, ¿no es así?, la profesión no tiene sustento si no tiene como base un saber puro, digamos. Por ejemplo, el médico, no tiene sentido que haya un médico que no sepa biología. Parece perogrullo. Pero no tiene sentido tampoco, no es así, que sepa biología, sino que haya una ciencia pura de la biología, ¿no es así?, donde los científicos, los sabios se dediquen a estudiar el cuerpo humano. Se comprende que uno de los motivos para sanarlo, pero otro de los motivos para conocerlo, ¿no es así? Y le interesa la astronomía también para dominar el cielo, como quieren algunos, no sé si dominar, ir a buscar agua a la luna, qué sé yo. No, buscar no, sino que buscar un sistema de conexión con nuestros planetas. Bueno, también puede existir el deseo de conocer el universo. Y eso no se puede privar al ser humano de esa relación. Un ser humano puede interesar el arte, por ejemplo. Ahí está la pintura. Mi suegro abandonó otros estudios para dedicarse a la pintura, sabiendo que iba a empobrecerse bastante, ¿no? Pero eso era su pasión. No se puede privar al ser humano de eso. Bueno, y la universidad entonces es el lugar, a mi manera de entender, donde también se dan las profesiones, pero no sea el fin la profesión, sino el fin sea el saber en su plenitud, digamos. Esa es una de las preguntas, ¿no es así? Claro. ¿Cómo puede ser? Porque da la impresión que el ser humano como meta del ser humano es la ampliación de conciencia. Claro, eso, en ¿no? la medida que el ser humano es consciente de más, es más humano. Claro, parecer, ¿no? claro que sí. Entonces, si conoce el universo, si conoce el mini universo, el subuniverso, no sé cómo llamarlo, subuniverso de la biología o el universo de las matemáticas, en la medida que conozca más, es más humano, claro, también. Más humano. Porque al parecer esa es como la meta del hombre. ¿Cuál sería la otra? Claro. Sí. Lo que pasaba, por ejemplo, el conocer y también el crear, ¿no es así? Por ejemplo, era escandaloso en el siglo XV, así que esa universidad maravillosa que había nacido antes tuviera fuera a los artistas, los llamara artesanos, los tuviera fuera de ahí, no sé, era asqueroso eso. Entonces se comprende que se crearon las academias para suplir esto que estaba fallando seriamente en la universidad. Eso es una cosa que no sea... ¿Qué siente usted que falta hoy en la universidad? Es decir, lo que falta hoy me parece que es justamente esa idea de universidad como posibilidad del ser humano, como la apertura a todas las posibilidades del ser humano en el sentido del conocimiento y de la creación. La universidad es un lugar donde el ser humano va a buscar las últimas, no sé si, las últimas fronteras del mismo, de la conciencia de sí mismo. Pero, por ejemplo, uno podría decir que eso se está dando, que eso es lo que están haciendo en la universidad, pero ¿qué cualidad de eso que están haciendo es lo que falta para que realmente haya calidad en ese aprendizaje o en esa formación? Es que cuando una formación está dirigida a la profesión, ya ha perdido su relación con la ciencia pura, ¿no es así? Es la ciencia pura la que debe dar a la profesión cauce y partida, no al revés, ¿no es así? Cuando hoy día, no sé si cuando en la escuela de medicina, por ejemplo, en
en algunos lugares, en algunas universidades, es nada más que profesionalización, nada más que eso. En la Chile y en la Católica tengo entendido que se estudian la ciencia, y de ahí se desciende, digamos, a cómo curar el cuerpo humano, no sé si cómo curarlo de la enfermedad, cómo darle salud. Pero es una consecuencia, no es un fin en sí. Además, la profesión crea una distancia, empieza a crear distancias sociales muy serias. Porque cuando la profesión, además de aislar un poco a los seres humanos, además de eso, por las profesiones se cobra. Y entonces yo creo que la respuesta natural, si no justa, de quienes han tenido una profesión que a sus padres les ha costado millones, decir, bueno, yo tengo que pagarle a mis padres ahora lo que gastaron, y tengo que cobrar también millones por lo que hago. Entonces se crean Que se cambió el sistema, porque cuando nosotros estudiamos, sí. yo también formo parte de esa generación en forma gratuita, había como la mística de que había que devolverle al país, era un servicio, claro. Había dado. De hecho, hacíamos clases en la universidad como un aporte, era ridículo lo que se pagaba al profesor, pero el profesor no pretendía vivir de eso porque era un aporte, era un devolver a la universidad lo que la universidad le había dado. Eso se ha perdido cuando se le mete el dinero entre medio de todas las transacciones. Entonces esa mística se perdió. ¿Cómo volver a reencantar la universidad con, no digo yo solo esa mística, sino que todos los valores que requiere hoy día la sociedad? Porque son muchas más cosas las que requiere hoy día la sociedad para salir del estado en que estamos, si estamos en un estado de crisis. Claro que sí. Y no es de este país, es mundial. Claro. ¿Cómo siente eso usted? Universidad, porque hay tantas universidades, entonces la pregunta es, ¿cuándo un organismo colegiado tiene el derecho o puede, digamos, legítimamente llamarse universidad? A mí esto me llevó. La Fundación Gaia actualmente ha abierto un espacio de reflexión sobre la educación superior de calidad para el mundo de hoy. Nos planteamos entonces las siguientes preguntas. ¿Qué es la universidad? ¿Cuál es su rol en la sociedad? ¿Cuál es la calidad? Formación superior que se requiere hoy? ¿Cómo ha de ser la forma de aprender? Para ello invitamos al filósofo y profesor Humberto Giannini, Premio Nacional en Ciencias Humanas, a aportarnos luz con su diagnóstico y su visión respecto de estas preguntas u otras que estime conveniente. Gracias. Muy bien. Lo invitamos a compartir con nosotros sus pensamientos. Muchas gracias. Bueno, la pregunta primera, yo me la he formulado incluso públicamente. ¿Qué es la